noches, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo programa de La Letra Chica. Jorge Temponi, ¿cómo andás? Último día de agosto. Último día de agosto, muy puntuales al aire. Muy bien, ¿vos, Araceli? Muy bien, varios temas hoy para tratar. Sí, por ejemplo, Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Charlaremos con Susana Muñiz, la secretaria de Cuidados y Discapacidad del MIDES, a propósito de la situación actual y las perspectivas en un gobierno que prometió avances en ese sentido. También vamos a estar recibiendo al educador Jorge Camors, quien escribió un libro donde subraya la necesidad de pensar una educación a lo largo y ancho de la vida. Y en este arranque vamos con Daniel Buquet en la charla, porque hay tensiones entre el oficialismo o el gobierno y la oposición, hay algunas diferencias mismo entre gobierno y Frente Amplio. Es sabido que subió de tono y se salió de carriles la discusión en el Parlamento. Pues bien, ¿cómo está la actualidad política? Empezó La Letra Chica. El 5 de septiembre estará concurriendo el equipo económico a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados. Está movido el Parlamento. Yo creo que hay una realidad nueva que no sé hasta qué punto todo el mundo la ha digerido. Nueva para todo el país. Porque cuál hubiera sido el resultado del balotaje, la realidad era la misma. Nadie va a tener mayorías parlamentarias. Al Frente Amplio le faltan 2 votos en diputados. Si uno mira el comportamiento de los sectores que tienen 2 votos, de los partidos que tienen 2 votos, Identidad Soberana, que tiene 2 votos, su comportamiento hasta ahora ha sido de oponerse a todo lo que ha propuesto el gobierno. Nos viene quedando Cabildo Abierto, ¿no?, que tiene 2 votos, que es lo que el Frente Amplio precisa. Cabildo Abierto va a dar sus votos para aprobar el proyecto en general. Cada vez va a ser más caro conseguir esos 2 votos, porque en la medida que Cabildo sepa que el proceso de toma de decisiones legislativo del gobierno depende de Cabildo, Cabildo probablemente exija cada vez más. Es difícil pensar en un presupuesto que no se apruebe. ¿Nuestra sociedad está preparada para que el sistema político deje sin presupuesto a un nuevo gobierno? A nadie, ni a Tirio ni a Troyano le conviene un país trancado. Porque con un país trancado lo que se perjudica a la gente. Yo no tengo conocimiento sobre cuál va a ser la principal política, o sea, las principales acciones que se van a tomar para bajar la pobreza infantil, que considero que fue una de las cuestiones más importantes que el Frente Amplio le explayó a la ciudadanía. Primero hay una cosa, que es que es cierto que estás incrementando el año de mayor inversión del periodo anterior. Yo soy de la opinión de que esto, siendo un esfuerzo de incremento de gasto, es insuficiente para atender los problemas. Uruguay necesita crecer y que eso requiere más inversión y por lo tanto el establecer reglas claras para la inversión y generar incentivos adecuados para la inversión es parte del objetivo central de este gobierno. Ahora, la repregunta que nosotros hacemos es, siendo que eso va a ser mejor de lo que había, ¿es la respuesta que tenemos que dar o ahí precisamos una respuesta mucho más contundente? ¿Cuánto crecimiento estamos dispuestos a resignar en función de reducir la desigualdad? Y esa es la tensión de la política pública. Para que haya crecimiento tenés que tener inclusión. No es contrario al crecimiento. Confío en que todo el mundo se ponga las pilas. Me parece que no hay otro camino y todos tenemos que ser conscientes de todo lo que está sentado ahí, ¿no? Y antes de meternos en el análisis, les invitamos, como siempre a esta hora, a comunicarse con nosotros, a seguirnos en todas nuestras redes y a mandar mensajes de texto a nuestro WhatsApp 092-374-089 para ir compartiendo en pantalla a lo largo del programa. Muy bien, el Ejecutivo envió hace pocas horas el presupuesto al Parlamento y en ese contexto el oficialismo necesita entonces de acuerdos porque, como veíamos en el tape, no tiene mayorías en diputados. Por ende, el gobierno de Yamandu Orsi va a necesitar generar un ámbito apropiado para lograr estos votos que le faltan 2, para ser precisos. Bien, el presidente Orsi está demostrando tener un buen diálogo con los intendentes, quienes fueron sus pares, o mejor dicho, él fue par de ellos, de lo que están haciendo ahora ellos, así que los entiende, dialoga bien con ellos, se lo vio de hecho muy cómodo en Florida esta semana, pero hay otras situaciones en el marco del relacionamiento con la oposición. Por ejemplo, el flamante presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, habló clarito de, comillas, trancar fuerte.
fuerte, trancarle fuerte al gobierno, y se realizaron, como saben, 2 interpelaciones a Frati y Ortuño con temperaturas altas y polémica incluida por los dichos de los senadores Viera y Da Silva. Y para conversar sobre todo esto y más es que recibimos nuevamente al politólogo Daniel Buquet. Daniel, buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Un gusto para mí. Bueno, de ese y otros temas vamos a estar conversando hoy, pero empecemos por algo general. ¿Cómo estás viendo la temperatura de la política actualmente? ¿Cómo ves el vínculo entre gobierno y oposición? Yo creo que más tenso, más friccionado y más confrontativo de lo que suele ser un arranque de gobierno. Y creo que esto obedece a algunos aspectos de la configuración política que también es inusual. ¿Por la coalición? Mira, yo diría lo siguiente. El primero es el escenario, del que hablaba Lucía Topolansky en el tape, inusual, de que es muy común en muchas partes, quiero decir, pero en Uruguay veníamos con gobiernos con mayorías legislativas, ya desde hace bastantes años. Entonces, ahora es inusual que el partido de gobierno esté en minoría, aunque es una minoría holgada, pero que le faltan 2 votos en la Cámara de Diputados. El segundo aspecto que también es relativamente inusual es que los 2 partidos principales de oposición tienen tensiones internas, conflictos internos, que forman parte de la lógica de competencia interna que hay en los partidos uruguayos históricamente, donde la fracción que no es la del candidato oficial del partido es la que ganó la mayoría legislativa interna, en los 2 partidos. El grupo de Javier García en el Partido Nacional y el grupo de Bordaberry en el Partido Colorado, que son distintos, no digo que opuestos, pero son distintos al grupo, la fracción de Delgado o a la fracción de Ojeda, tienen la mayoría. Y eso genera una lógica, una dinámica interna donde parece que por competir tratan de ser el más malo de la cuadra, ¿no? Para posicionarse, ¿no? Le exige al líder anterior, a Delgado, son los 2 presidentes o secretario general de los respectivos partidos, bueno, marcar fuerza porque el otro es más fuerte y se lo está haciendo sentir o se lo está haciendo notar. Y el tercer aspecto que yo creo que termina de configurar este escenario inusual es que la popularidad del presidente no es tan alta como solíamos ver en los arranques de los gobiernos desde que tenemos balotajes. Desde Jorge Valle para acá, los presidentes electos por balotajes eran presidentes que arrancaban con niveles de aprobación presidencial muy altos, por encima del 50 y a veces muy por encima del 50. Y Orsi, por las mediciones que hemos visto, que son variadas, pero creo que en ninguna llega al 50, estuvo incluso por debajo del 40 en algunas mediciones, arriba del 40 en otras. Y eso facilita la atención, ¿no? Porque si vos querés marcar posición, perfil desde la oposición, si tenés un presidente muy popular, 65% de aprobación, como ha habido en otros casos, es difícil pegarle, porque le estás pegando a alguien muy popular. Mientras que este escenario es un escenario que hasta cierto punto incentiva, vamos a atacar al gobierno. Entonces, esto ha generado este clima junto con un proceso de polarización que estamos viviendo en Uruguay, que no son distintos de los que ocurren en otras partes del mundo. Es algo del contexto de la época, que lleva también a que la forma de oponerse sea más agresiva, más excluyente, más de rechazo al otro. Bueno, y esto no facilita las cosas. Creo que las interpelaciones, y en particular el final de la interpelación del ministro Frati en el Senado, es un poco el momento culminante de esta lógica que yo creo que en realidad no terminó de pasar, medio que pasó porque hubo disculpas y se aceptaron las disculpas y algunos como que querrían dar la vuelta a la página justo porque ahora arranca la discusión presupuestal y es un proceso donde la cooperación debería predominar sobre el conflicto y para que se logre esa cooperación necesaria es bueno tener un clima apaciguado de relaciones entre los actores. Yo digo, no se dio vuelta a la página porque está esto de que
los dos partidos en el Senado introdujeron una propuesta de activar el artículo 115 de la Constitución, que es como para, bueno, disciplinar a los legisladores que tienen inconductas. Entonces no se terminó de resolver el asunto y está como esa secuela de la interpelación todavía viva en un momento donde deberíamos empezar a tranquilizarse, a sentarse en una mesa, a hablar de, bueno, yo propongo esto, vos qué querés, no sé, cómo se arregla un presupuesto. Y antes de meternos más de fondo en lo que puede ser el presupuesto, aprovechando que mencionó la interna de lo que es el Partido Colorado y el Partido Nacional, también cómo es la interna del Frente Amplio, teniendo en cuenta que tiene otras características porque es el partido que está en este momento en el gobierno. Sí, bueno. Porque mucho se habla de las rispideces a veces en relación al MPP y otros sectores. Sí, la interna del Frente Amplio, si bien se puede ir renovando en términos de cuánto pesa cada sector, o incluso de renovaciones de liderazgo, ¿no? O partidos que se mueven, o grupos, pensé en el Partido Socialista específicamente, que se mueven de bloque, digamos, un Partido Socialista que había sido más cercano a los grupos que se llaman moderados y que ahora en realidad está cercano más bien a los radicales, por decirlo así, muy cerca del Partido Comunista. Lo que pasa es que el Frente Amplio acá sí tiene una ventaja, que es la situación contraria a la de los partidos tradicionales. El sector del presidente es una mayoría contundente adentro del partido y eso ayuda a unificar y a disciplinar al partido. También veíamos ahí Andrade en los tapes mostrando, yo creo que la intención era mostrar como una especie de voz disidente dentro del Frente Amplio contra esta línea macroeconómica, que en realidad es la que ha tenido el Frente Amplio durante todos sus gobiernos, ¿no? Que es una línea macroeconómica ortodoxa en términos de equilibrios fiscales, aunque de izquierda en términos de cómo opera en la relación Estado-mercado y en la redistribución del ingreso. Y bueno, el Partido Comunista y el Partido Socialista, y creo que tal vez algún otro sector, por ejemplo, ha decidido apoyar esta iniciativa de gravar al 1% más rico y crear un nuevo impuesto, y entonces para favorecer esos procesos de redistribución, generar más recursos para el Estado a través de este mecanismo, cosa que la conducción macroeconómica no está dispuesta a implementar, y el presidente ha mostrado en ese sentido el apoyo al ministro Done y a esta definición. Yo creo que eso es distinto porque yo creo que esto no va a obstaculizar el alineamiento de la bancada del Frente Amplio con las líneas presupuestales que mandó el gobierno, porque por otro lado allí se cumplieron todos estos procedimientos de reunir a la bancada, de presentarle las líneas del presupuesto, y entonces, ahí yo creo que se va a disciplinar la tropa, más allá de que algunos muestren sus matices en términos públicos, que lo harán también para posicionarse, porque todos los actores políticos tratan de hacer eso, pero no creo que eso genere inconvenientes en el tratamiento del presupuesto. Más allá del tratamiento del presupuesto a la interna Frente Amplista, entonces, en general, para el Parlamento y para todo el sistema político, ¿qué implica la ley de presupuesto y la discusión de la ley de presupuesto? Bueno, la ley de presupuesto es la ley principal de cualquier gobierno, es la instrumentación de su programa de gobierno, más allá de que puede haber otras leyes emblemáticas en algunos gobiernos en particular, gobiernos que vienen con una agenda reformista fuerte, y el Frente Amplio tuvo eso con varias leyes en su primer gobierno, sobre todo, o lo tuvo el gobierno anterior con la LUC, ¿no? Que son leyes, ¿no? IRPF, Sistema Nacional Integrado de Salud, en el caso del Frente Amplio en su primer gobierno, la LUC y todos sus distintos aspectos en el gobierno anterior. Acá no aparece el gobierno no ha sabido señalar desde este punto de vista una gran reforma como insignia, como bandera. Entonces, es un gobierno que su programa está, la ejecución del programa depende del presupuesto. Por lo tanto, esto es esencial. Y allí están algunas líneas trazadas que son estas famosas prioridades. Más allá de que las prioridades no son todas
en términos presupuestales o no tienen una traducción presupuestal. El presupuesto marca con los énfasis que se han señalado, yo no conozco el texto, ni mucho menos la letra chica del presupuesto, ya que estamos, pero bueno, este tema de las infancias y las adolescencias como el bloque principal, más otros sectores, seguridad, salud, el tema bueno del crecimiento económico como las prioridades centrales. Salud mental. Sí, salud mental, que es un tema que justamente es uno de los temas donde yo creo que se abre el espacio para negociar con la oposición, porque por lo menos el Partido Colorado y el secretario general del Partido Colorado, el senador Ojeda, había puesto un énfasis muy importante en esta cuestión durante toda la campaña y creo que ahora también ha vuelto a mencionar el asunto. Entonces, bueno, ahí hay temas donde el gobierno tiene la posibilidad de abrirle un espacio a la oposición para incorporar alguna de sus prioridades, iniciativas, sobre todo cuando hay coincidencias en la visión que se tiene de cuál es el problema principal y de cómo enfocarlo. ¿Y cómo se desarrolla este trabajo en el Parlamento? ¿Se van buscando alianzas según los temas? Porque me imagino que nudos con algunos partidos van a tener. ¿Cómo se desarrolla eso? Sí, bueno, acá vos tenés siempre dos escenarios. Un escenario son las comisiones, ¿no? de Hacienda y Presupuesto, que es a donde se derivan los proyectos, y es como el ámbito donde se tratan formalmente todas las cuestiones que incluye el presupuesto. Están representados todos los sectores, allí además surgen más o menos rápidamente los posicionamientos, hay procesos, hay tiempos para estudiar cada una de las iniciativas. Allí además se escucha a otros sectores, no solo los sectores políticos, se escuchan, eventualmente sectores sociales, pero también, por ejemplo, los entes autónomos que van con sus propios planteos presupuestales, etcétera. Y después tenés los ámbitos informales que son extraparlamentarios, puede incluir legisladores, digamos, no quiere decir que no sean legisladores. Eventualmente serán legisladores de los distintos partidos o grupos que pueden negociar con los referentes operadores, incluso podríamos decir, del gobierno, que allí tal vez los operadores del gobierno también puedan estar fuera del Parlamento, ¿no? Yo entiendo que en el caso en particular, el secretario de la Presidencia, por ejemplo, cumple una función de relacionamiento con actores políticos y eventualmente algunos acuerdos puedan... Hay que encontrar, el proceso para mi gusto es así, el presupuesto en términos generales va a ser aprobado, es lo normal, y luego van a aparecer algunos nudos problemáticos. Algunos se van a poder resolver y otros no. En fin, ahí se verá el gobierno si está dispuesto a sacrificar algo que finalmente, digamos, no se apruebe, y en otros buscar cómo conseguir esos votos, que pueden provenir de distintos lugares. Y esto me refiero a la votación en particular, ¿no? Una vez aprobado en general, que es una ley gigantesca, se vota artículo son más de 700 artículos. Sí, por eso. Muchos artículos son casi burocráticos, ¿no? Porque son asignaciones y asignaciones de partidas a ítems y subítems del presupuesto. Pero bueno, va a haber cosas puntuales, cosas que los blancos y los colorados, por ejemplo, van a decir que no van a apoyar. Ahí es donde Cabildo Abierto va a tener un rol protagónico. Ya hemos visto que se ha logrado una buena relación con los diputados de Cabildo Abierto, en particular con Perrone, que creo que hace como un liderazgo en esta bancada de dos diputados, un diputado y una diputada, y posiblemente sea la fórmula para aprobar muchos de estos artículos en particular, probablemente atendiendo obviamente algún reclamo que haga Cabildo y que diga, bueno, pues sí, yo quiero tal cosa. Y tener en ¿no? cuenta que por más de que existen coincidencias entre Cabildo Abierto y el Frente Amplio en relación a algunos temas, en otros tienen visiones absolutamente opuestas, ¿no? Sí. Pienso, no sé, por ejemplo, en cuestiones de género. Ahí hay diferencias muy de base de pensamiento. Sí. Desconozco si el presupuesto tiene algunas disposiciones que se incluye algo que pueda ir por ese lado, porque eso es interesante. Nosotros creo que en una primera lectura, ubicamos a Cabildo como en la extrema derecha, ¿no? Entonces el Frente Amplio es de izquierda, moderada o no importa, pero está a la izquierda,
los partidos tradicionales a la derecha, centro derecha o como quieras, y Cabildo más a la derecha. Por lo tanto, es el partido más lejano del Frente Amplio si uno usa un eje izquierda-derecha. Pero no, hay una cuestión Sin embargo, está nacionalista, claro ¿no? que en términos vinculados al papel del Estado en la economía, Las tierras. Cabildo Abierto está mucho más cerca del Frente Amplio que los partidos tradicionales. Entonces, ahí es como que hay otro eje, ¿no? Que no está superpuesto, sino que está transversal, digamos, que tiene que ver con la moral, tiene que ver con algunos valores políticos, está todo el tema de derechos humanos, las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura, donde Cabildo tiene posiciones muy lejanas al del Frente Amplio, pero yo creo que en los temas presupuestales, que justamente suelen tener que ver, bueno, con el papel del Estado en la economía, y en todo caso con el activismo del Estado en términos de, bueno, promover la actividad económica, la producción o lo que sea, o directamente en la redistribución, ¿no? Es decir, tomar recursos que se obtienen, bueno, a través de los impuestos, no voy a decir de los más ricos, porque bueno, en realidad vienen de todos lados, y asignárselos a sectores carenciados, en fin. Bueno, yo creo que Cabildo en esos terrenos no está tan lejos del Frente Amplio y se pueden lograr acuerdos. Precisamente hablando de eso, nuestra compañera Sofía Dri acaba de estar en el móvil conversando con Álvaro Perrone, diputado de Cabildo Abierto. Así que adelante, Sofía, buenas noches. Compañeros, ¿cómo están? Sí, nos encontramos con el diputado cabildante Álvaro Perrone para hablar de este tema de la entrega del presupuesto que finalmente se entregó hoy formalmente. Diputado, muchas gracias por hablar con nosotros. Hace unos meses decía que estaba dispuesto a votar a favor del presupuesto del Frente Amplio. Hoy en día, con más información al respecto, ¿mantiene esa afirmación? A ver, lo que nosotros dijimos es que estábamos dispuestos a dar el voto en general. Es la forma de votar el presupuesto. Primero se vota en general y después se vota el articulado. Nos sorprendió, sí, lo que se dijo en la prensa, porque hasta ahora no nos ha llegado, suponemos que nos va a llegar ahora en el correr de la noche el presupuesto, la cantidad de artículos, que son unos 700. Evidentemente hay una voluntad de cambio en muchos temas que no solo tienen que ver con los presupuestales, porque en el presupuesto vienen leyes y derogaciones de todo tipo. Así que bueno, después del paso en general, donde nosotros estemos convencidos que en definitiva es un presupuesto serio, responsable, que creo que eso va a ser así, porque Odore lo ha dicho, lo ha demostrado, después iremos al articulado. En base al articulado, bueno, habrá que ir uno a uno, estudiando las propuestas. En el tratamiento del presupuesto se reciben muchas delegaciones que dan su parecer a favor o en contra de todas las medidas, así que en base a eso vamos a ir decidiendo. ¿Cuáles son los temas en los que se enfocará Cabildo Abierto en esta discusión en el marco de la ley de presupuesto? Bueno, bien, en lo que tiene que ver estrictamente con lo económico, nosotros fuimos, de alguna forma reclamamos durante los 5 años pasados el contemplar al personal subalterno, que son los sueldos más sumergidos del Estado. En cada presupuesto, en cada rendición de cuentas se lograron un mínimo de aumento, eso va a estar planteado otra vez, no son montos pequeños porque al ser tantos efectivos los montos son grandes. Tenemos un tema que es de Canelones, que se da la casualidad, que por suerte se da la casualidad que está en el programa del Frente Amplio también, que es el Hospital de la Costa. Nosotros trabajamos bastante en el gobierno pasado con un conjunto de vecinos, donde se hizo recolección de firmas y demás, lo planteamos en ACE. Bueno, en el gobierno pasado el hospital terminó en el Cerro, bienvenido el Hospital del Cerro, pero bueno, nosotros seguimos reclamando por el Hospital de la Costa y eso es un monto importante que hay que trabajar y hay que conseguir el dinero. Entendemos que eso se va a dar. Después, bueno, habrá que ir tema a tema. Nosotros tenemos un reclamo del Estado, del funcionamiento del Hospital Militar. Vamos a conversar con Ministerio de Salud Pública para ver cómo mejoramos ahí la atención y si se puede lograr una dotación de recursos en ese sentido. ¿Tiene expectativas en el sentido de que se pueda llegar a un acuerdo con estos asuntos? Va a haber que dialogar mucho porque todos los partidos,
sus legisladores tienen sus improntas y sus reclamos, los diputados del interior pelean cosas para su departamento, entonces bueno, no podemos generar grandes expectativas, creo que ninguno se puede generar grandes expectativas, porque como dice el dicho, la frazada es corta. En función de eso, del buen diálogo, creo que lo que hay que hacer es trabajar en el mejor presupuesto y intentarlo que hasta donde se pueda llegar, sin dejar de contemplar otras áreas. Sabemos que el mensaje viene por el lado de la infancia y la pobreza infantil, el cual nosotros ahí apoyamos y estamos de acuerdo, pero bueno, hay que ver cuál es la expectativa de crecimiento que tiene el gobierno también, porque eso en definitiva es lo importante, porque se supone que es donde se van a sacar rubros. Después hay otras discusiones que tienen que ver con la discusión de algunos impuestos, capitales en el exterior, compraventaciones en el exterior, lo que está pasando con Temu, que Uruguay no es ajeno, pasa en todo el mundo, habrá que tener mucho ingenio ahí para contemplar todas las partes. Así que en ese caso nosotros estamos abiertos a la discusión, no tenemos ninguna posición tomada ni cerrada aún. En estos últimos meses se han dado varias bajas en el partido, notoriamente Eduardo Radelli y Lorena Quintana. ¿Cómo evalúa estos hechos y considera que están vinculados al diálogo que ha mantenido Cabildo con el Frente Amplio? Bueno, ellos lo han dicho así, no creo que antes de la elección fuese por eso. El caso de Lorena Quintana, ella fue así, ella pretendía estar en alguno de los cargos de Contralor cuando se dio la discusión, en los cargos que integra la oposición. En definitiva, Cabildo Abierto obtuvo los 2 diputados que somos de la misma lista, la lista 510. Esos cargos son de confianza y Lorena Quintana no es persona de confianza nuestra porque no la conocemos, no estuvo trabajando con nosotros. Después ella pretendía tener un pase en comisión también, ella funcionaria de ACE, donde dice que se siente perseguida, pero bueno, como dijimos, conversamos con la diputada Silvana Pérez, Lorena Quintana no es persona de nuestra confianza, creo que se termina yendo más por eso que por otras cuestiones. Recientemente dijo que votaría por la conformación de una investigadora por la compra de la estancia de María Dolores si los blancos y los colorados lograban unanimidad y si se trataba una vez finalizada la discusión por el presupuesto. ¿Podría contarnos más sobre esta postura? Sí, en realidad nosotros tenemos una definición como partido de decir, bueno, interpelaciones, investigadoras, las acompañamos todas, siempre y cuando tenga algo de lógica. En este caso, a nosotros nos piden los votos y como de la forma que quedó conformado el Parlamento, que cada voto incide, nosotros en principio dijimos que sí, bueno, estamos para buscar transparencia en cuanto a lo que fue el caso de María Dolores. Ahora después nos hacen saber que no todos los legisladores de todos los partidos de la oposición estarían acompañando. Entonces nosotros lo que dijimos fue, no nos hagan a nosotros hacerle mayoría a otro partido si no la tiene. También dijimos otra cosa, no mezclemos el presupuesto con la investigadora, porque en el caso de la investigadora yo pretendo estar, pero también voy a estar en presupuesto, entonces físicamente es imposible. Ahora, lo que nos ha pasado, que estamos en estas últimas horas trabajando en eso, es que el informe de las preinvestigadoras son más de 450 páginas, ¿no? Eso lleva un trabajo de estudio porque no sabemos qué es lo que hay ahí. Entonces, bueno, vamos a ver cómo llegamos de acá al martes y, bueno, puede ser una posibilidad pedir una prórroga que no significa negarse, pero es decir, necesitamos un poco de tiempo, que es normal eso en el Parlamento, cuando un partido político pide tiempo para estudiar algún tema, se le concede. Entonces lo que nosotros decimos, denos un poco de tiempo, que es lo que estamos viendo a estas horas, para estudiar las 450 y pico de páginas de la preinvestigadora y después decidir la votación. Bien, muchísimas gracias. Bien, allí teníamos la palabra de Álvaro Perrone, diputado de Cabildo Abierto, hablando sobre el presupuesto y sobre la investigadora sobre la compra de María Dolores. Volvemos con ustedes, compañeros. Gracias, Sofía. Como siempre, Buquet, 2 cosas. Primero, parece confirmar lo que venías analizando, la palabra de Perrone. A grandes rasgos, por suerte. Y segundo, estamos tomándole nuevamente el peso o resignificando el poder que puede tener Cabildo Abierto en este periodo, porque la primera sensación después de la elección fue cuántos votos perdió, qué mal votó, etcétera. ¿Tiene la llave? Y tiene, ¿no? Y la usó, es decir, tiene la llave, funciona y está dispuesto a usarla. Y Cabildo, más allá de que en estas negociaciones por las cuales termina apoyando con sus 2 votos algunos proyectos del gobierno, de modo de que resulten aprobados,
y obtenga a cambio algunos beneficios, porque la política se trata de eso. También pasa esto, y yo creo que es bien interesante, es más difícil de evaluar. Acabamos de escuchar una entrevista con el diputado Álvaro Perrone, no con otros, no con Pablo Mieres, para poner... Está bien, el Partido Independiente no tiene 2 votos, ¿no? Pero adquiere un protagonismo, la posibilidad y la disposición a dialogar y eventualmente acordar, le da una visibilidad que está muy por encima de su caudal electoral, si vos querés. Y yo creo que eso a cualquier partido o dirigente político le viene bien, porque la política funciona en la medida que los políticos logran apoyo ciudadano, y si no te conocen es difícil que te apoyen. Entonces, Cabildo yo lo veo aprovechando esta circunstancia, después de un realmente muy mal resultado electoral, porque si vos querés el partido que le fue peor de todos, si lo comparamos con su votación anterior, bueno, quedó en una posición relativamente privilegiada y le está sacando jugo, usando esa llave que tiene. Y hablamos del vínculo entre Cabildo y el Frente Amplio, ¿no? Pero ¿qué pasa si miramos a Cabildo y al Partido Nacional y Partido Colorado? De alguna manera, no sé, pienso, es una opinión subjetiva, pero le están cobrando algunas de la coalición. Cabildo tuvo varios chisporroteos en el gobierno anterior con el presidente Luis Lacalle Pou, fue llamado al orden de alguna manera, no sé. Sí, pensando. Yo creo que le pasa alguna, me refiero Cabildo a los partidos tradicionales. Sí, quienes integraban la coalición. Sí, en su momento manifestaron incomodidades o discrepancias lisa y llanamente, y le han aprovechado para pasar alguna factura, pero yo no creo que eso sea la motivación principal, porque los políticos, digamos, del rencor no sacan votos, no, sacan o sacan beneficios de política pública porque lograste que se apruebe algo que a vos te interesaba, no sé, no habíamos tenido en cuenta el tema de las Fuerzas Armadas, el personal subalterno, capaz que ahí el Frente Amplio y Cabildo no están tan de acuerdo, tan convergentes, pero bueno, si consigue cosas que incluso el otro no está dispuesto a dar, pero que como producto de la negociación se logra algo. Bueno, todo eso es capital político que genera el partido y está en condiciones de aprovecharlo. Y en toda esta cuestión del armado del presupuesto, ¿cómo viste la figura del presidente Yamandu Orsi? Porque se lo vio como una cuestión de unidad en esa comida del sábado, por ejemplo, con los dirigentes, saludando. Sí, yo creo que Orsi cumple un poco esa función en esta materia, ¿no? No es la voz cantante en términos económicos de le vamos a dar tanto a esto y el déficit va a estar de tanto coma tanto, ¿no? Ahí está el ministro de Economía, eventualmente otros, bueno, alguno que metió la pata como el subsecretario, en fin, los que se ocupan de la materia presupuestal. Orsi se ocupa de alinear a la tropa, de dar el mensaje en términos de promover el diálogo, promover la concordia, lo habías dicho antes, cómo se había manejado con los intendentes. Los intendentes acá juegan también, aunque indirectamente, porque muchos diputados del interior, en particular esos diputados del interior que son de la misma fracción que el intendente en el departamento, bueno, tienen intereses vinculado al presupuesto nacional, pero también a lo que le puede tocar a su departamento en materia de obras, de distintos aspectos vinculados a la ejecución presupuestal. Y entonces también eso es algo que yo creo que algo que hay que esperar no es que todos los artículos que se terminen aprobando el presupuesto sean con los 2 votos del Cabildo. Creo, primero, puede haber artículos que logren obviamente más de 50 votos en la Cámara de Diputados, los más consensuales, los que, en fin. Y después capaz que Cabildo no vota algunos artículos y los votan algunos diputados blancos o colorados, porque son cuestiones más específicas que esos legisladores entienden convenientes y se llegan a acuerdos, y esas mayorías pueden ir cambiando según los artículos de los que se trate. Cuando dijiste alguna metida de pata te referís a lo de Valcorba. Sí. En el comité de base, en el día del comité, cuando dijo que el programa de gobierno ya se sabía que era imposible de cumplir en 5 años.
¿Cómo evalúas ese tipo de expresión? Ya dijiste metida de pata, pero te pregunto por qué, en el sentido de la diferencia entre sinceridad o sincericidio, o cómo la ves. Sí, yo no lo ubicaría en el terreno de la sinceridad. Para los que hacemos, digamos, estudiamos la política, de la competencia política, la sinceridad en sí misma no es una gran virtud. Parecer sincero sí, por cierto, pero no siempre ser sincero es lo más conveniente. Yo lo que creo es que, por lo que entendí que ocurrió en ese comité, dada la pregunta de un militante sobre si el Frente Amplio iba a tener logros concretos y cosas por el estilo, lo que derivó en esta respuesta es que debió responder de otra manera, como han respondido todos los demás, hasta el presidente del Frente Amplio, ¿no? Diciendo, el programa del Frente Amplio, bueno, son aspiraciones, son las grandes orientaciones, pero después del programa están los compromisos, el plan de gobierno, todo eso se va a financiar, en fin, yo no le voy a explicar lo que tiene que decir. Creo que no mostró... dijo que era impagable, claro. Bueno, que el programa del Frente Amplio era impagable. Claro. Esto es una metida de pata, ¿por qué? Porque no deja contentos a los militantes, es decir, este militante en particular para mí representa un sentimiento que yo no sé si es mayoritario o minoritario, pero que está extendido, es grande, sí, de que el Frente Amplio tiene que avanzar más, vamos a decir en términos de izquierda, en sacar lo mismo que se plantea desde el Partido Comunista, del Partido Socialista, el impuesto al 1% más rico, etcétera, ¿no? Entonces, favorece el malestar de los propios, pero además le da un cachón a los otros, porque enseguida salieron los líderes de los partidos tradicionales a decir que está demostrando que mintieron durante la campaña electoral. Es decir, que prometieron cosas que sabían que no iban a poder cumplir. Yo creo que no podés hacer porque vos a veces te la podés jugar para conseguir el apoyo de A, pelearte con B, ¿no? Ahora, si vos vas a hacer algo que te lleva a tener a A en contra y también en contra a B, me parece que no salís ganando y que eso no se puede calificar de otra manera que no sea un error. Y en cuanto a la virulencia de estos tiempos, y lo que pasó en el Parlamento como ejemplo, ¿no? Pero veo que después se piden disculpas, pero se asume solo parte, ¿no? Porque hay otra parte, bueno, sí, disculpa, pero mirá que el otro, bueno, ¿qué tipo de disculpa es esa? Eso por un lado. Y por otra parte, Da Silva, por ejemplo, pide disculpas cuando es parte de su estilo permanente lo que sucedió, tal vez en un pico más saliente que otros. ¿Esto es para la tribuna? ¿Qué te parece que genera en la ciudadanía, para empezar? Bueno, la dinámica, porque un legislador en particular tiene su estilo, la gente lo conoce y cada uno piensa lo que piensa, así como muchos se indignaron por el insulto de Sebastián da Silva, otros le daban para adelante, en fin, cada uno tiene el estilo que tiene y en definitiva el elector, son políticos, los juzga el electorado. Para mí el problema es la dinámica de aceleración de la polarización, del ataque personal, ¿no? De la descalificación de un bloque hacia el otro y de una persona hacia la otra, porque no es ni siquiera la descalificación ideológica. Tus ideas, bueno, son impracticables, son inconducentes, han fracasado, ¿no? Esto es ideológico, en todo caso se puede ser más radical o no. Ahora, vos no sos la persona... Vos no sos una persona adecuada, no deberías estar acá. Cuando generamos esa dinámica, pierden todos. Y yo creo que eso es lo que deberían hacer el esfuerzo que deberían hacer los políticos por no caer en la tentación de descalificar al oponente con cuestiones personales, porque puede ser el insulto de Da Silva, pero también puede ser tratar a Da Silva de, no sé, promotor de una estafa, ¿no? Como ocurrió en esa dinámica es perversa, entonces nadie debería promover esa dinámica, ¿no? Porque el primer pasito puede no ser tan grave, lo que pasa es que el otro va a dar un paso más grande y entonces vos uno más grande aún y ahí sí terminamos todos mal. ¿Y qué hacemos? Terminamos convenciendo a la gente de que los políticos son todos chorros, que no sirven para nada, que solo les interesa, que insultan, que no saben, yo qué sé. Creo que ese es el peor camino, el mejor camino es ¿no? El tipo de declaraciones de Perrone, que dice además, no vamos a discutir el presupuesto en el contexto de una investigadora. Él aludió a una cuestión de tiempo, que no podía estar en las dos comisiones, pero que tampoco es el contexto apropiado.
tal vez estuvo bien que metieran esas interpelaciones, estaban apurados, más interpelaciones de lo usual para lo poco que llevamos de gobierno, pero capaz que dijeron vamos a hacerlas rápido porque después se viene el presupuesto y ahí conviene tener un clima más de concordia y no podemos estar interpelando al mismo tiempo que estamos negociando. Entonces, bueno, el clima debe ser, discutamos ideas, discutamos propuestas, argumentemos y pongámonos de acuerdo en lo que nos podamos poner de acuerdo sin insultarnos. Eso debería ser lo que Sí, los yo políticos... lo que percibo es que se piden las disculpas del caso, pero es una opinión personal, no les creo la férrea voluntad, esa cuestión de ir al confesionario, ¿no? Que se supone que uno se confiesa con la intención de no volver a pecar, por lo menos en eso. Yo no veo un ambiente en que las disculpas marquen un antes y un después y esto no se repita. Veo una tendencia de que la cosa va hacia ahí, cada vez más. Bueno, sí, no sé. En términos generales estamos viviendo una época donde esto está ocurriendo, pero no es un fenómeno uruguayo. Entonces, bueno, hay procesos de la lógica de la comunicación política que han conducido a la polarización y dentro de esa polarización las descalificaciones como forma de, bueno, casi que de hacer política, al menos en ciertos ámbitos, y bueno, si esto está ocurriendo en todo el mundo, tal vez nosotros no podamos zafar. Sin embargo, Uruguay suele destacarse por su mejor clima político, por el mejor relacionamiento entre sus distintos actores políticos. Siempre se pone de ejemplo, ¿no? En Argentina nunca un presidente y un expresidente han podido, no sé, salir juntos en una foto y acá, bueno, hasta el último, creo que la calle visitando a Lula con Mujica y Sanguinetti, es decir, dando estas muestras y después los argentinos diciendo, mirá los uruguayos qué civilizados que son. Yo creo que muchos políticos, por más que tengan un estilo agresivo, saben esto. Y tal vez sean autocríticos, porque yo además tampoco creo que a Da Silva le haya generado mucha ganancia esa situación en la que quedó a partir del insulto. No creo que haga un balance positivo, porque que le hayan dado manija a algunos de los que están enredados en el Twitter o en el coso, en la red que sea, no debe confundirlo con la realidad. Yo creo que quedan mal los otros y queda mal él, y yo creo que eso es una autocrítica, más allá de que la carne es débil, porque la gente esta que promete no volver a hacerlo y después vuelve a caer es algo que nos ocurre en nuestra vida cotidiana. Entonces no es que no vaya a volver a pasar, pero es que sirva de ejemplo, sobre todo cuando no da resultado, porque no lo da. Si vos me decís, no, pero mirá lo que gané. Sí, está mal insultar, pero... La famosa frase de Bianchi, ¿viste lo que logré? Que se refería a alguna de esas agresiones de ella. Bueno, pero ese no es a veces sí, ¿no? O sea, vos podés pensar en Milei y su estilo, lo llevó a la presidencia, ¿no? Entonces, hay un punto donde tal vez, pues, ¿no? Ubicarte en esa posición agresiva, insultar a todo el mundo, bueno, a todos, sí, prácticamente a todo el mundo, porque en el caso de Milei además contra todos eran todos. Bueno, eso le permitió llegar a donde llegó. Ahora, estos ya están. Y además no estamos hablando de personas como, no sé, yo, con todo respeto, yo no me imagino a Da Silva aspirando, por ejemplo, a la presidencia, ¿no? Porque vos en Uruguay no tenés mucho más espacio, es senador. Entonces, ¿es un presidenciable de Silva? Yo creo que no. Entonces, yo creo que está en el lugar más alto en el que puede aspirar a estar, y yo creo que también debe aspirar a que las cosas salgan bien, a estar en un gobierno propio en el futuro, con el presidente de la calle Pou o quien sea. Y para eso precisa un país que funcione, y para eso precisa una política que sea, bueno, con capacidad de lograr acuerdos, porque puede llegar a la presidencia sin mayorías legislativas. Lo bueno de un sistema institucionalizado como el uruguayo es que los mismos actores políticos siguen en sucesivos gobiernos, ¿no? Con más votos, más bancas, menos bancas, pero son los mismos. Entonces vos tenés más incentivos para pensar en el futuro. En Argentina es difícil, en otros países es imposible. En Perú vos no podés pensar en el futuro. Vos no podés estar en un gobierno y pensar, pero capaz que dentro de 10 años
tengo que negociar con este partido, porque dentro de 10 años ese partido no va a existir. Eso es seguro en Perú. En Uruguay es exactamente lo contrario. Cualquier pronóstico que haga un uruguayo, no tiene que ser politólogo, que piense, y dentro de 10 años, ¿qué partidos va a haber en el Parlamento en Uruguay? Y blanco, colorado, frente amplistas y alguna variación, ¿no? Algún partido nuevo capaz que entra, capaz que desaparece alguno de los partidos pequeños que hay ahora, pero van a estar los mismos. Entonces, esa perspectiva más de largo plazo debe incentivar más la cooperación, o por lo menos mantener el clima de diálogo, porque no es todo cooperación. La política es competencia. Claro, claro. Y por eso salen estas cosas, en el ánimo de competir. Pero bueno, en el fútbol también pasa, yo qué sé, hay patadas, hay tarjetas amarillas y hay tarjetas rojas. ¿No? Creo que justamente en estos incidentes estuvimos en esa zona, ¿no? La zona de la tarjeta roja, que está bien, no es que se arrepienta. El jugador que sacó la pelota con la mano del arco no se arrepiente, pero no quiere que vuelva a pasar. Quiere evitar que, y bueno, y más si es un patadón, si fracturó un rival, imagínate, no va a querer que vuelva a ocurrir, ¿no? Claro, siempre le puede volver a pasar, pero yo creo que cuando vos tenés una perspectiva de largo plazo, tenés incentivos para reflexionar, para corregir, más allá de que tus impulsos te puedan jugar una mala pasada en algún momento. Bueno, en un tiempito lo llamamos de vuelta a Boquete a ver cómo se dio todo en el Parlamento, si le parece. Llamamos el tape con todo esto. Con todo gusto. Muchas gracias por acompañarnos. Por favor. Bien, quédense porque ya sigue más Letra Chica. Presenta Casmu. Afiliate llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Casmu. Nos une la vida. 10 minutos faltan para las 9 y damos comienzo a este segundo bloque de La Letra Chica. La doctora Susana Muñiz es la secretaria de Cuidados y Discapacidad, que pertenece a la órbita del Ministerio de Desarrollo Social. Desde ese lugar, entonces, deberá abordar algunas transformaciones en las que el Frente Amplio se comprometió durante la campaña. Recordemos que Muñiz también fue ministra de Salud Pública durante de 2013 a 2015 y presidenta de ACE, la Administración de los Servicios de Salud del Estado, durante 2015 a 2018. Buenas noches, Susana, bienvenida, gracias por estar. Buenas noches, gracias por la invitación. Y para ir entrando en tema, repasamos este tape que resume algunos materiales institucionales sobre el sistema de cuidados en su lanzamiento. Nos vamos a 2011 para recordar cómo nacía y cuáles eran esas intenciones durante el gobierno de José Mujica. Uruguay reforma las políticas sociales con el objetivo de garantizar la igualdad de derechos y capacidades para todas y todos. Se trata de reformar la matriz de protección social. Apuntamos a completar la matriz de protección social que hemos venido construyendo desde 2005, llegando de forma progresiva al conjunto de la población que requiere cuidados en su vida diaria. Los cuidados apuntan a atender, asistir y promover la autonomía de las personas dependientes. Hoy son las familias las que deben invertir tiempo y dinero en ocuparse de los cuidados. La oferta de servicios privados no está suficientemente regulada y la oferta pública de servicios es muy acotada. Con gradualidad y de acuerdo a los recursos disponibles, el sistema irá desplegando nuevas prestaciones públicas, mecanismos efectivos de regulación de servicios privados y públicos hoy existentes y formación y formalización para los trabajadores del cuidado. Hasta los 2 años, el 80% de los cuidados es prestado exclusivamente por redes familiares. ¿Qué nos proponemos con un sistema de cuidados? Protección social para todas y todos a lo largo de su ciclo vital. Mejorar la oferta de cuidados articulando y regulando servicios públicos y privados. Capacitar y formalizar a aquellas personas que realizan tareas de cuidados. Fomentar la corresponsabilidad entre hombres y mujeres. El sistema de cuidados es la apuesta a construir un país más justo, entre personas de todas las edades, entre hombres y mujeres, entre personas autoválidas y dependientes, de diferentes ascendencias étnico-raciales, de sectores sociales y territorios diversos.
una cuestión de derechos. Ahí veíamos las intenciones y el plan inicial de 2011. Entonces, Muñiz, para entrar en tema, ¿cuál cree que es la situación actual? Y bueno, estamos en momentos de presupuesto, etcétera, pero de todo eso, bueno, los gobiernos del Frente Amplio después en distintas discusiones presupuestales, me acuerdo que en las redistribuciones sacaban de ahí para poner en otros lados y se fue avanzando muy lentamente. ¿Cómo considera la situación actual? Bueno, sin duda en ese momento aparecía un proyecto muy innovador y de hecho Uruguay fue el primero en toda América que instala el tema de los cuidados, que en verdad además hay un reconocimiento. Hace poquito fue la Conferencia Regional de la Mujer donde el tema fue cuidados y hay un reconocimiento justamente a Uruguay. Uruguay empieza en el año 2015 donde consagra el cuidado como un derecho y se empiezan a desplegar una serie de servicios y prestaciones. Eso viene avanzando hasta el año 2019. En el año 2020 aparece el gobierno de la calle Pou, donde ahí aparecen algunos aspectos, pero otros quedan un poco como subsumidos, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas es que queda una alta demanda insatisfecha, por ejemplo, en asistentes personales, no se vuelven a dar servicios, por ejemplo, de teleasistencia, y aparecen otras figuras que son los facilitadores de autonomía en el ámbito educativo. En el día de hoy, ¿en qué estamos? Bueno, hoy estamos haciendo el tercer plan justamente del sistema de cuidados. Ustedes saben que la gobernanza del Sistema Nacional de Cuidados tiene dos ámbitos fundamentales. Uno que es la Junta Nacional de Cuidados, integrado por varios ministerios, además del Ministerio de Desarrollo Social, que es quien lo preside, el ministro en concreto. Está el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Vivienda, el BPS, está INAU, está IMujeres y obviamente la Secretaría. Y por otro lado existe también lo que se llama el Comité Consultivo. En este Comité Consultivo participan distintos actores, miembros de la academia, de las y los trabajadores, el PIT-CNT, la UNASPU, y bueno, en realidad el Comité Consultivo en este momento se ha dividido en tres comisiones, elaboró un proyecto de plan, y ese plan va a ser presentado a la Junta Nacional de Cuidados. Una vez que ese proyecto esté avalado por toda la Junta, se le entrega al presidente de la República, y donde aparecen justamente varios de los compromisos de campaña que tienen que ver, por ejemplo, con el tema infancia y adolescencia y por lo tanto los cuidados en general en esa etapa de la vida, lo que tiene que ver con la dependencia y con las poblaciones de personas mayores. Entonces, en ese sentido, lo que quiero destacar es que este plan de cuidados ya abre como la cabeza hacia diferentes etapas, hacia lo que es una sociedad del cuidado y a la universalización de los cuidados. ¿Se va a lograr en este periodo? Creo que no, pero en realidad empieza como a tener opciones bastante más divergentes, aparecen nuevas figuras en relación, por ejemplo, a las y los cuidadores, y se despliegan una serie de instrumentos que bueno, creemos que van justamente en ese rumbo de fortalecer ese sistema de cuidados tal cual lo queremos. Muñiz, pensando en cuál va a ser esta hoja de ruta, ¿no?, que ustedes esperan seguir, algo clave tiene que ver con la intención de dividir lo que es la división de cuidados de la división de discapacidad. ¿Por qué es esto que consideran que es necesaria esta separación? Que se va a plantear, no se sabe si va a ser aprobada. Pero exactamente, pero se va a plantear en el presupuesto tal cual se había prometido. Esto fue un reclamo importante de las organizaciones de la sociedad civil y tiene que ver con que no todas las personas que tienen discapacidad requieren de cuidados, ni todas las personas que requieren cuidados tienen una discapacidad. Por lo tanto, si bien
hay áreas, digamos, comunes, exactamente, en realidad son proyectos diferentes, ¿no? ¿Y cómo se llevaría adelante esto? ¿Qué pasaría con los equipos de trabajo, con las direcciones? ¿Cómo lo armarían? Bueno, de hecho trabajan por separado, si bien colaboran en los respectivos aspectos que tengan que ver con las dos áreas, en realidad ya trabajan, porque no nos olvidemos que el Sistema Nacional de Cuidados surgió justamente separado lo que era el PRONADIS en aquel entonces. En esta oportunidad, justamente lo que se trata es de fortalecer ambas áreas, dividiendo otra vez la Secretaría de Discapacidad y generando el la Secretaría de Cuidados y el Instituto Nacional de Discapacidad, que es un viejo reclamo de las organizaciones que tienen que ver justamente, que trabajan con la discapacidad. ¿Cree que el momento es diferente y más propicio para que los avances sean más importantes? Porque fue importante en la campaña, porque con respecto a las infancias, por ejemplo, la actual oposición pareciera estar de acuerdo en que ese es un tema prioritario, y porque ha pasado mucho tiempo y creo estamos en el debe de avances más sustantivos. Y porque además hay un contexto internacional también donde empiezan a crearse y a generarse los sistemas de cuidados. Y Uruguay es mirado por el resto del mundo en ese sentido. Hace un ratito yo te mencionaba la conferencia regional que hubo en México de la mujer, donde justamente tuvo que ver con todo el sistema de cuidados. Hay una declaración muy interesante, la declaración de Tlatelolco, que justamente insta a todos los países a generar el sistema de cuidados, pero previamente hubo una declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a una consulta que hace Argentina, donde también declara que el derecho es un cuidado y que todos los estados deben velar por esto. Es una recomendación, pero es una recomendación que pesa y que es muy fuerte. Por si quieren buscar más, solamente menciono que se refiere a la 16ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, desarrollada en Tlatelolco, Ciudad de México, entre el 12 y 15 de agosto, que puso el foco en la, y ponemos comillas, sociedad del cuidado. Moisés, usted hace un ratito hablaba de las personas que piden asistente personal. En este caso, ¿cuál es la demora? ¿Cuántas personas están esperando ser evaluadas? También para entender un poco cuál es la función de un asistente personal, cómo se trabaja con todo esto. Sí, bueno, yo creo que el asistente personal es una figura, un cuidador que está bien formado, está capacitado, porque además el sistema se encarga de esto, que tiene que ver justamente con fomentar la autonomía de las personas, por ejemplo, en su ámbito, en su domicilio, en el trabajo, acompañarlo a espectáculos culturales. Ese fue un poco el cometido desde en su casa, por supuesto, en las actividades cotidianas que puede implicar bañarse, alimentarse, pero en realidad lo que empezó a pasar luego es que, sobre todo a instancias del sistema educativo, se empezaron a pedir asistentes personales, por ejemplo, para niños con TEA y para acompañarlos a las escuelas. Eso en realidad cambió un poco el eje de cómo se había programado y hoy en realidad la mayor demanda tiene que ver justamente con eso y por lo tanto las personas mayores transcurren prácticamente sin asistentes personales con una lista y una demanda bastante compleja. Nosotros cuando llegamos teníamos una lista de espera de 7.500 personas esperando asistentes personales. Seguimos con el presupuesto anterior, pero también hay que decir que, en realidad nosotros estamos evaluando la posibilidad de otra figura. Ya el gobierno anterior evaluó otra figura que es el facilitador de autonomía en el ámbito educativo. Hay gente que está de acuerdo, hay gente que no, pero lo cierto es que en realidad la experiencia fue muy cortita, con 16, apenas 17 facilitadores, pero ahora se hizo el llamado para 100 facilitadores y por lo tanto recién después de esa experiencia es que podemos evaluar realmente. Pero bueno, es una figura interesante y por lo tanto la estamos poniendo en práctica, pero estamos pensando en otras figuras que han aparecido en otros países, como por ejemplo los cuidadores comunitarios,
como una figura también que está más ligada a lo que es la territorialidad, pensando también en distintos aspectos muy vinculados al centro de día. Aparecen también los gestores de cuidados como otra figura, por ejemplo, que se utiliza mucho en España. Entonces, el plan justamente es bastante ambicioso y tiene que ver con otras posibilidades, abrir justamente otros caminos. Mencionaba, 7.500 casos de personas esperando que en este momento no cuentan, ¿verdad?, con cobertura del sistema de cuidados. De los que ya cuentan con cobertura, ¿también hay demandas por más horas, por más atención? Bueno, seguramente sí, pero no tienen esa posibilidad. Primero porque el programa de asistentes personales estaba limitado a las 20 horas semanales. Lo que sí sucede muchas veces es que, bueno, asistentes personales, por ejemplo, que renuncian, entonces hay que cambiarlos. Bueno, ese tipo de demandas sí. Ahora, la demanda que hoy tenemos de asistentes personales sigue siendo un reclamo bastante importante. Mencionaba que obviamente están trabajando con el presupuesto anterior. Se presentó hoy el presupuesto. ¿Cuánto pidieron? ¿Cuál sería lo ideal dentro de lo que necesitan para más o menos llevar adelante alguno de los propósitos que usted mencionaba? Bueno, a ver, el presupuesto, como bien se decía en el bloque anterior, va a ser austero, pero tiene justamente un componente muy importante en infancia. Y ahí justamente cuidados tenemos mucho que ver con los presupuestos que presenta ANEP e INAU. Ustedes saben que, por ejemplo, entre los presupuestos, ANEP se propone, por ejemplo, y ahí por eso no puedo dar un número final, sino porque es resultado de varios organismos, ANEP se propone universalizar la enseñanza de 0 a 3 años. Esto incluye además más horas también de cobertura, por ejemplo, se está hablando de más cobertura en los CAIF y se está hablando también de tiempos pedagógicos extendidos. Ahí Cayani en alguna entrevista señala como diferentes modelos, tanto de tiempo extendido, tiempo completo, pero bueno, lo cierto es que ahí hay una parte del presupuesto que tiene que ver con cuidados. Por otro lado, también tenemos los presupuestos que tienen que ver con las personas mayores, con las personas en situación de dependencia, justamente, o con necesidad de mayor autonomía. Decíamos por un lado que en las personas mayores se está hablando también, por ejemplo, de duplicar los centros de día. En los niños también duplicar los centros siempre, que los centros siempre son en realidad mecanismos justamente de cuidado de niñas y niños hasta ahora establecidos por los sindicatos y las empresas y que va a la negociación colectiva. Nosotros pensamos, bueno, ese puede ser un mecanismo, pero el mecanismo de gestión también se puede utilizar para personas mayores. Y ese es otro de los planteos. Inclusive estuvimos hace una semana y poco con los negociadores del Ministerio de Trabajo visitando justamente tanto casas comunitarias, CAIF, como también estos centros siempre y centros de día de personas mayores para que tengan otro cúmulo de herramientas para ofrecer también a los sindicatos cuando van a la negociación colectiva. ¿Quiénes cuidan en Uruguay? Bueno, mayoritariamente en Uruguay y en el mundo las mujeres, mayoritariamente. Y mayoritariamente las familias. Justamente esto del sistema de cuidados, y lo explicaba bien Olesker en el tape recién, es que justamente, bueno, en este cambio demográfico uno no puede seguir pensando que el cuidado tiene que quedar en la órbita familiar y tiene que quedar en las mujeres. Tú pensás que una tercera parte de las mujeres de América Latina no puede salir a trabajar, ni puede salir a estudiar, ni puede tener vida social, ni cultural, porque está en su casa dedicada a los cuidados exclusivamente. Lo cual hace que los países pierdan también justamente de un mercado laboral, pierden PBI, por tareas que son no remuneradas, pero a la vez las personas necesitan cuidado. Por lo tanto, justamente la idea es que el Estado, junto con las familias y con las comunidades, empiecen
todos juntos a compartir los cuidados y justamente hacer que ese cuidado de las personas sea un derecho. Y por otro lado, que haya una corresponsabilidad entre varones y mujeres. Y por lo tanto, también acá aparecen diferentes herramientas, las licencias para padres, talleres como tiene que ver con parentalidades comprometidas, en los centros siempre, por ejemplo, que están ligados a sindicatos altamente masculinizados, bueno, ahí hay todo un trabajo para que los padres se hagan mucho cargo de los hijos y entonces, bueno, si el nene se siente mal, no es siempre llamar a la mamá, es llamar a la mamá, llamar al papá, en las reuniones de padres. En realidad son reuniones que terminan siendo en la mayoría de los casos de madres. Bueno, acá justamente se trabaja para que sea de padres. Estamos trabajando también con la extensión de los tiempos de los padres. A ver, si los cuidados es algo necesario para la sostenibilidad de la vida, esto no puede quedar ligado a un cúmulo de la población que son las mujeres y en su casa. Y quienes cuidan a nivel del Estado, digamos, dentro del sistema de cuidado, cuál es su perfil, su trayectoria vital, de los que ya están trabajando, de quienes ya están, y de si se proyecta un crecimiento de quienes vendrán. Claro, sí, mayoritariamente también son mujeres en la edad media de la vida, mujeres que en realidad no tenían un nivel educativo demasiado alto y que en general pobres. En realidad justamente con ellas se ha trabajado especialmente y se ha trabajado justamente formándolas, de alguna manera también enseñándole cuáles son sus derechos, y en este caso, por ejemplo, los sindicatos hacen una labor muy importante junto con INEFOP, reconociendo además su trabajo, ¿no? Reconociendo su formación y su trabajo. Nosotros siempre hablamos de que, bueno, es importante la tarea que sea remunerada, pero además el reconocimiento y el reconocimiento social a una tarea que es importante para la sociedad en su conjunto. Y en lo que refiere a lo territorial, en Uruguay obviamente se dan muchísimas diferencias entre Montevideo, Canelones y otros departamentos. ¿Cómo piensan encarar esos temas, esas brechas enormes que hay? Sí, en realidad, bueno, a ver, depende un poco de cuál sea el proyecto de cuidados, ¿no? Porque nosotros tenemos prácticamente lo que es ANEP, justamente, está en todo el territorio nacional, así que el tema de los niños está en todo el territorio nacional, INAU también, MIDES también está en todo el territorio nacional. Pero es cierto que tenemos brechas, y por ejemplo, si tú pensás en los establecimientos de larga estadía para personas mayores, que hay pocos habilitados en relación al número que hay, la mayoría de los que están habilitados están en Montevideo. ¿Cuántos son habilitados? El 45%, el 15% de todos los establecimientos de larga estadía, solamente esos están habilitados. Y los que están habilitados mayoritariamente son en Montevideo. En donde están menos habilitados justamente, increíblemente en Canelones, que está haciendo un trabajo muy importante Canelones para cambiar esto, y también en los departamentos de frontera. Bueno, ahí es justamente con las compañeras y los compañeros de MIDES y de las otras organizaciones justamente que forman el sistema de cuidados, estamos trabajando en toda una tarea que tiene que ver justamente con la territorialización. Y por otro lado, una propuesta que llevamos a OPP, nosotros creemos que el sistema de cuidados debería estar ligado también mucho al segundo y tercer nivel de gobierno. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, para mí, que soy de Canelones, hay municipios, si tú querés, como Barros Blancos en Canelones, donde hay una población mayoritariamente joven. Y por lo tanto hay un problema para el cuidado sobre todo de niños. Ahora, si vos vas al municipio de La Floresta, que fue un municipio que fundamentalmente creció después de la pandemia, donde jubiladas y jubilados se fueron a vivir ahí precisaríamos centros de día. Entonces, digo, más allá de lo que a mí me parezca, en realidad para cualquier sistema de cuidados tiene que ser sostenible porque la población lo quiere, la población lo elige, la población lo rodea.
Uno no puede pensar en ecosistemas de cuidados solamente con el centro de cuidados si el resto de la población no se compromete. Hoy cuando mencionaba algunos factores que podrían llegar a contribuir y le pedía su opinión, para que este sea un momento especial de crecimiento del sistema de cuidados, de que explote, digamos, no le mencionaba el tema de que sea parte del diálogo social. Además, ¿Qué peso puede tener eso? Mucho, porque es uno de los ejes. Recordemos que los ejes del diálogo social tiene que ver con infancia y adolescencia, tiene que ver con la protección a los trabajadores activos, tiene que ver con las jubilaciones y pensiones y con el sistema de cuidados. En ese sentido, ¿qué se espera en el diálogo social? Bueno, además de poner el tema sobre la mesa, uno de los aspectos es el financiamiento para esa sociedad del cuidado a la que vamos, a la que en realidad en este periodo esperamos avanzar, pero que en algún momento pensamos universalizar. ¿Cómo se hace esto? ¿A través de un fondo de cuidados? ¿Tiene que existir diferentes formas de financiamiento? Bueno, eso se va a discutir en el diálogo social. Y hablando de eso, de ir hacia universalizar, o sea que lamento, honestamente no me acuerdo qué personalidad política fue de los partidos tradicionales que en un momento dijo, bueno, pero eso es para sociedades como las nórdicas, que tienen un estado de bienestar y manejan otro tipo de recursos. Uruguay no podría disponer de tantos recursos para eso. ¿Qué opina? Bueno, justamente, si queremos recursos y, por ejemplo, las mujeres en edad de trabajar necesitamos que trabajen y que se desarrollen, justamente lo que precisamos es un sistema de cuidados. También se habla, y es cierto, ¿no?, que la natalidad cada vez es menor. Ahora, ¿cuánta gente, por ejemplo, cuántas mujeres que están estudiando, que tienen un proyecto de vida, entre otras cosas dicen, bueno, yo no voy a tener hijos porque no puedo en estas condiciones donde no tengo quien me cuide a sus hijos? Sí, o incluso que no estén estudiando porque estén laburando y dicen, no me va a dar la vida. Exactamente. Y a su vez, por otro lado, es una sociedad que nos estamos envejeciendo, se está planteando que para el año 2050 1 de cada 3 uruguayos va a ser mayor de 65 años y también está lo otro, ¿no? Bueno, en el otro extremo de la vida, ¿quién los va a cuidar? Muchos, además de las personas mayores de 65 años, viven solas, entonces requieren de cuidados. Bueno, yo creo que es al revés, en una sociedad justamente donde nos faltan recursos, lo que necesitamos es justamente, bueno, sistemas de cobertura justamente universal para los cuidados y además con determinados tiempos. Los CAIF, por ejemplo, de 4 horas, bueno, por eso se está planteando en el proyecto de presupuesto el ir ampliando los tiempos. Y bueno, justamente un CAIF de 8 horas daría otras posibilidades. Claro. Para los padres justamente para poder trabajar. Sin tener todavía los números del presupuesto, pero igual creo que es un ejercicio que se puede hacer. Si yo le pregunto 3 objetivos que sí o sí quieren cumplir en este quinquenio. Sin números, pero 3 objetivos. Sí. Bueno, la primera decíamos, la separación de la Secretaría de Cuidados y de Discapacidad con, y acá tiene que ver también con lo que se planteó en los organismos de gobernanza, la incorporación en la Junta Nacional de Cuidados, el Ministerio de Viviendas y el Ministerio de Transporte. Ese es uno de los objetivos. En segundo lugar, bueno, con el tema a niños, niñas y adolescentes, además de las extensiones del tiempo pedagógico, las extensiones de los CAIF a 8 horas y por lo tanto también aumentar la cobertura con la universalización de 0 a 3 años. Y después en personas mayores y en personas mayores fundamental aumentar la cantidad de centros de día, fundamental. Y en el tema discapacidad o personas con autonomía limitada, digamos así, bueno, es poder justamente ampliar la cobertura de prestaciones, poder ampliar también todo lo que tiene que ver con los mecanismos de trabajo, educación, que son fundamentales. ¿Algo más que quiera señalar para cerrar?
Bueno, no, agradecerles muchísimo. Obviamente vamos a estar haciendo estos días y conversando con los legisladores en cuanto a lo que tiene que ver con el proyecto de presupuesto. Seguramente las organizaciones que están en el comité consultivo también lo hagan. Y bueno, acá alguna de las explicaciones. Muchas gracias. Susana Muñiz, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, quédense, ya sigue más Letra Chica. La mayoría de los adultos tenemos que trabajar, tenemos niños que cuidar, tenemos que llevarlos a algún lugar, tenemos que vivir una vida en la cual el tiempo que le dedicamos a aprender es muy pequeño. De pequeño uno se pasa casi todo el tiempo aprendiendo. Lo único que hace un niño es aprender. Es su oficio, es un aprendedor. O sea, no hace nada más que aprender. Luego va al colegio, aprende, hace otras cosas, pero sigue aprendiendo cosas. Aprende deporte, aprende música, aprende a relacionarse, aprende socialmente. Y luego en un momento adquieres un oficio y la mayoría de nosotros dejamos de dedicarle tiempo a aprender casi abruptamente. Tiempo de aprendizaje es 30 minutos por día, 20 minutos por día, 15 minutos por día. Cada vez es más importante poder seguir aprendiendo. ¿Y eso por qué? Bueno, porque primero la buena noticia, vamos a vivir más años. Eso quiere decir que lo que aprendemos 30 años atrás no nos va a servir. Sí. Es que está cambiando la cosa muy rápido. Cualquiera que ve la tecnología, el iPhone, ¿no? Cada semana cambia casi de número. Que la posibilidad de aprender, la capacidad de ser buenos aprendices de por vida, es hoy más que nunca en este mundo que sentimos que nos cambia tan rápido, tal vez la clave del éxito profesional. Muchas veces el aprendizaje no consiste en adquirir conocimientos nuevos, sino en poder utilizar aquellos conocimientos que ya tenemos. En la computadora, cuanto más datos les pones, menos memoria te queda. En la mente no funciona así. En la mente aprendemos asociando con lo que ya tenemos. Entonces se produce la pequeña paradoja que en la mayoría de los casos, cuanto más sabemos, más podemos aprender. Si desaprendemos, ¿de dónde nos vamos a agarrar? No podemos volver a ser niños, porque tenemos todo nuestro bagaje que es el que nos da la posibilidad de seguir aprendiendo. Y un sistema educativo que promueva ese crecimiento de libertad a mí me parece más interesante que uno que en algún lugar te condena a aquello que parece que te gusta, es lo que definitivamente te va a gustar durante el resto de tu vida. El educador Jorge Camors publicó recientemente el libro titulado Una perspectiva necesaria para pensar y hacer educación, temas para incluir en el debate educativo. Su autor es docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, ha trabajado en más de un periodo, pero si sumamos, trabaja ahí. Ha trabajado 27 años en esa institución, pero además su trayectoria incluye experiencias educativas fuera de los espacios tradicionales de aula. Bueno, de hecho, entre 1989 y 2004 fue director del Centro de Formación y Estudios del INAU y desde ese rol creó la formación para educadores sociales, algo que no existía en nuestro país hasta ese momento. Camors también fue director del área de educación no formal del Ministerio de Educación y Cultura entre 2005 y 2015 y en esos años también representó al Ministerio en el Consejo Directivo de INEFOP, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional. Por otro lado, desde 2016 es coordinador de la Cátedra UNESCO en Educación de Personas Jóvenes y Adultas, espacio que actualmente coordina en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Bienvenido, buenas noches y gracias por estar. Buenas noches, muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué currículum? Charlemos un poco de educación, quedó planteado en el Solo tema. una precisión. Sí. En la presentación yo no creé, sino que creamos. El equipo que estábamos en el momento, me parece de justicia, nadie hace nada solo. Ni se salva solo, ni hace muchas cosas solo. Y fue un equipo muy potente en el momento, es cierto, yo ejercía la dirección, pero es una obra colectiva. Cuando crearon la formación para educadores sociales. Correcto. Eso. Empecemos por la columna vertebral del libro, si se quiere. En el primer capítulo usted se refiere a la noción de educación. Bueno, la pregunta bien abierta para empezar, pero bien importante, es ¿qué es la educación hoy en una sociedad que, como veíamos, varios analistas lo ponían sobre la mesa, analistas internacionales ahí en el TAPE, con el avance de la tecnología, incluso con esta novedad de la inteligencia artificial?
¿Cómo se define hoy la educación? En realidad es difícil definir, toda definición sirve circunstancialmente, después obtura que las ideas sigan volando y creciendo. Hay distintas formas de definir. Yo de alguna forma lo que intento es problematizar lo que se entiende por educación, porque en general si salimos a la calle, le preguntamos a alguien qué entiende por educación, va a hablar de escuela, va a hablar de niños y niñas, es decir, va a tener una idea muy orientada a lo que yo entiendo que es la educación formal, por utilizar una categorización de fines del 60, principios del 70, que definía en aquel momento formal, no formal, informal. Todo está en discusión, todo se puede mejorar esa categorización, esas denominaciones, pero me parece que lo importante es ir a alguna fuente, sobre todo de la filosofía, que en definitiva el proceso educativo es el proceso de humanización de ese ser humano que nace totalmente dependiente, que requiere abrigo, cuidado, alimentación, totalmente indefenso, empieza por una etapa de cuidado que lentamente va recibiendo una serie de estímulos del medio ambiente, normalmente el núcleo familiar, o de los niveles de crianza que tenga esa persona y del desarrollo en las instituciones y la vida que transite, para seguir construyendo. Y esta es una idea que me parece que no está totalmente aceptada. Obviamente yo tampoco pretendo ser dueño de la verdad, pero de alguna forma me parece importante poner en discusión si en realidad, como decía algunos de los personas que participaron en el video inicial, en el informe inicial que ustedes hacían, en realidad podemos decir que hemos concluido nuestro proceso de conocimiento, de curiosidad, de informarnos, de acceder al conocimiento. Entonces, en ese sentido, me parece importante pensar la educación, no en clave de decirle a la persona, ya se terminó esto, además con los atravesamientos sociales y culturales que muchas veces se instalan diciendo, terminó la primaria, ya está. O no, ¿para qué va a ser todos los 6 años de media si él no va a ir a la universidad? Es decir, hay algunos conceptos que están instalados culturalmente. Yo he tenido la suerte de recorrer el país y me he encontrado con este tipo de respuestas en varias oportunidades, y no pensar, incluso quienes se educan en el nivel formal, en los niveles primario y medio, pensar que esa persona sigue. Por lo tanto, hay algo del sistema educativo formal que tiene que ver con dejar bases lo más sólidas posibles para un proceso que va a continuar, ¿no? Hay un informe de UNESCO de la década del 70 que decía la gente tiene que aprender a aprender, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay algo de la continuidad educativa, siempre y cuando también tengamos la capacidad de poner al sujeto como protagonista de su propio proceso educativo y de generarle la curiosidad, el entusiasmo, los estímulos para que pueda por sí mismo, con las ayudas que busque y que encuentra, y que el Estado tiene que garantizar también en ese sentido, para que ese proceso pueda continuar. Del sistema político, obviamente hemos tenido distintos discursos. A mí me llamó mucho la atención el 1 de marzo del 2005, en el Palacio Legislativo, cuando el presidente Tabaré Vázquez asumía, que dio un discurso que fue repasando ministerio por ministerio, decía, Ministerio de Educación y Cultura no es solo un ministerio, es el derecho a la educación a lo largo de toda la vida de todas las personas, y el Estado tiene que garantizar que eso suceda. Y agrega, la educación no es simplemente la escolaridad, sino que es el derecho a la educación a lo largo de toda la vida. Me llamó la atención desde el punto de vista político una definición que en algunos ámbitos de la pedagogía uno no escucha con tanta claridad. Después sí, el ministro Robeto planteó el tema de la educación para todos a lo largo de la vida, y a partir de ahí se generaron otros espacios como para poder seguir pensando esto. Obviamente no ha habido una continuidad en este sentido, pero asisto a un momento donde tenemos muchas expectativas ahora que se está iniciando una nueva etapa con nuevos conductores en distintas institucionalidades, donde, bueno, poder retomar un poco algunas de estas ideas de pensar en clave de
seguir construyendo y potenciando lo humano del ser humano. Perdón, pero para repasar algún puntito, que los que no estamos permanentemente en el tema, más allá de ese discurso de Vázquez en 2005, ubica que ese periodo de gobierno fue diferente a los otros en cuanto a que se hicieron cosas concretas en este sentido y en esta concepción. Bueno, me cambia un poco la de la ley, Sí, porque mencionábamos. yo en lo personal, entusiasmado, ofrecí mi pase en comisión. Yo, como se decía en la presentación, tenía un cargo en la administración pública, en el INAU, ofrecí mi pase en comisión, que además a la administración le venía muy bien porque sin costo, y pasé a colaborar y se creó el área de educación no formal, porque cuando uno dice educación para todos, el para todos nos pone frente a los 3,5 millones de uruguayos, con una estructura poblacional en Uruguay donde la ANEP atiende en total casi 700, el último informe de INET habla de 670.000, pongamos 700.000 que nos da la cifra más redonda, es el 20%. La Universidad de la República ha crecido enormemente, es el 5%. Las personas mayores de 15 años en Uruguay es el 82%. Más allá que el 16% es de 65 en adelante, algunos investigadores en adultos mayores dicen de que de 65 en adelante 2/3 son autoválidos. Entonces estamos hablando aproximadamente de más de 2/3 de la población uruguaya que cabe preguntarse dónde están, qué hacen, qué inquietudes tienen, qué aprendizaje necesitan, qué aprendizaje quieren, cuáles son los recursos que están instalados en los distintos territorios como para poder hacer eso. Son las preguntas que a mí personalmente me inquietan y me llevan a este planteo, y que del 2005 al 2015 se generaron una serie de espacios, no solo en lo particular con el área de educación no formal, donde potenciamos una serie de programas, como potenciamos los ECAP, se abrió un espacio para mayores de 20 años como el programa Aprender Siempre, el propio ministerio abrió los centros MEC, que también en todo el país, más de 100 en todo el país. Es decir, hubo una política dentro de las posibilidades como para ir acompañando. Incluso la ley que crea INEFOP, que proviene de la Junta Nacional de Empleo, es una reconversión de esa estructura. En la Junta Nacional de Empleo estaba solo el Ministerio de Trabajo. La ley que crea INEFOP crea un consejo directivo con empresarios, trabajadores, representados por el PCNT, y el Poder Ejecutivo son 3. Es el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación, puesto a texto expreso en la ley, y otro miembro designado por el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, había una idea en ese periodo de poder empezar un proceso de articulación de la educación con el mundo del trabajo, con la vida ciudadana, con las comunidades, es decir, tratando de generar algo que no es fácil, porque hay una cultura instalada que no solo tiene que ver con este concepto de educación infantil y formal, sino también en algunos sectores la educación solo prepara para el empleo. Y no cabe duda que es decir, la adquisición de conocimientos, de habilidades, prepara, yo personalmente digo, los empleos. Es decir, nadie se prepara para un empleo porque el mundo cambia y esa persona después queda totalmente desafectada. Creo que hay que pensar en la polivalencia, ¿no? Es decir, pero no solo del sistema formal, de la vida misma, como en distintas instituciones, en distintos espacios, la gente puede acudir a tener una serie de conocimientos y habilidades para enfrentar el mundo moderno, la vida moderna, en todos los desafíos y en todos los intereses, porque en este sentido me parece también esto hay que verlo en clave de vida humana y social, y no simplemente una educación que prepara para el empleo, para el mercado, o una educación que prepara para el contenidismo, o una educación que es una guardería de lujo en algunos sectores, sino tener una visión más de que nos permita cuidar la aldea, más allá de este mundo que nos invade, ¿no? Este mundo global que se nos mete por todos lados, como de alguna forma preservar lo humano que tiene que ver la vida que estamos viviendo. Y Camors, en base a lo que es su vasta experiencia con estos temas, ¿cómo le afecta, por ejemplo, a una persona mayor tener la posibilidad de ir a una clase? No sé, yo recuerdo cuando estaba, por ejemplo, el plan Ibirapitá, que fui para generar un artículo a varias de las clases que le daban a personas mayores para aprender a usar una computadora, buscar una receta, mirar una serie, y era impactante verlo. Entonces, ¿cómo le afecta a las personas eso de tener una posibilidad de decir,
vení a aprender esto o te presento otra tal cuestión, no pensándolo justamente desde un punto de vista netamente comercial o de dinero y de trabajo nada más. Hay algunas experiencias que son fabulosas. A mí personalmente, cuando estuve en el Ministerio de Educación, generamos un convenio con UNI3, porque UNI3 es una entidad privada de educación no formal para personas mayores, donde los docentes son voluntarios y los participantes son socios de UNI3. Tienen 170 cursos en el año, desparramados por todo el país. Digo, para nombrar uno, también están las asociaciones de jubilados y pensionistas. Hay que mirar a la sociedad civil organizada y cómo de alguna forma también tener una política de estímulo y de apoyo a muchas de esas acciones. Yo tuve la oportunidad de tutorear una tesis de grado de un colega que después se incorpora a la cátedra UNESCO y de otro colega que me pide que le tutoree su tesis de maestría, que focalizan en adultos mayores. Y a partir de ahí, y como cátedra, estamos participando de la Secretaría de Mayores del MIDE, donde en el tercer plan de vejez que van a implementar a partir de este año, incorporan un componente de educación. ¿Le sorprendió eso? ¿Le sorprendió eso? Claro, porque esta idea de que la educación es solo para los niños y que a mí muchas personas me decían, lo mío ya fue, esto ya no es para mí, que vayan mis hijos, yo ya no tengo más nada, yo ya terminé. Es decir, en el caso de estas experiencias de adultos mayores, el interés de aprender, el interés de enseñar, y a su vez me parece que el país le tiene que dar al adulto mayor también un lugar, porque puede aportar mucho. En ese sentido, las sociedades orientales tienen mucho para decirnos sobre el lugar que le dan a los adultos. Una mirada muy distinta. Acá parece que son para descarte, ¿no? Es decir, ahí lo digo crudamente, ¿no? Son una carga pesada, y en ese sentido me parece que cumplen y pueden llegar a cumplir un papel bien interesante, y ellos quieren, la mayoría, no digo todos, no se puede generalizar, pero me parece que ahí también hay algo interesante. Más allá de este camino específico y de la idea de educación para toda la vida, etcétera, y volveremos a eso, pero aprovechando su presencia y su experticia. Muchas veces cuando se debate la educación o cuando está el tema en la palestra, en la opinión pública, se centra mucho en presupuesto, en recursos, etcétera, lo cual, por supuesto, es muy importante. Ahora, preguntamos de su opinión personal y de su punto de vista, ¿qué debates se han ido postergando acerca de la educación y los cambios que le harían mucho bien a la educación que a usted le gustaría ahora tirar sobre la mesa? Bueno, los 6 puntos, los 6 capítulos de alguna forma tienen que ver con esto, porque cuando decimos educación para todos a lo largo de toda la vida, esto, y dejando la educación formal, que en ese sentido está la Administración Nacional de Educación Pública, y ahora con nuevos equipos al frente, el cual también generan buenas expectativas y demás, mi mirada va sobre el otro sector que no recibe la luz de la sociedad, ¿no? El otro sector de lo que no sucede en la escuela, o algunos pedagogos hablan de la educación fuera de la escuela. Entonces, en ese sentido, la pregunta es, para trabajar en cárcel, ya sea en educación formal o en educación no formal, para trabajar en las entidades que convenian con INEFOP para todo lo que es capacitación laboral, donde se ha ido haciendo un proceso de lo específico de un empleo para pasar a incluir temas transversales que hacen, bueno, al género, a los derechos, a los deberes, a la salud ocupacional, es decir, a otros aspectos que están planteados en eso, a lo que son en vivienda, ¿no? El trabajo de la construcción de comunidades. Es decir, una política de vivienda requiere, y lo ha requerido, y en el sentido es histórico, todo un acompañamiento educativo no solo para la construcción, en el caso de ayuda mutua, sino también para la convivencia. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que eso también nos coloca frente al papel que, es decir, hablamos de educación para todos, educación no formal, en un país con el 82% mayor de 15 años, educación de personas jóvenes y adultas, donde en realidad los profesionales que hoy día se forman, como los maestros, los profesores, se forman para trabajar en educación, y tenemos excelentes experiencias y hay excelentes colegas, pero trabajan para trabajar con un sector de edad en particular, ¿no? El maestro es para niños
el de media es para trabajar con adolescentes, pero si queremos trabajar con adultos, si queremos trabajar con personas jóvenes mayores, bueno, ahí. Entonces, en ese sentido, la educación no formal, la educación de jóvenes y adultos, ¿qué educador necesitamos? ¿No? Incluso uno de los capítulos también yo rescato el valor del trabajo, no del empleo, ¿no? Del trabajo como una actividad humana permanente. Todos trabajamos en decir, porque la vida es un trabajo, es resolver, es hacer, es pensar, es planificar, es resolver situaciones, es generar placer en algo que hacemos, en algo que se necesita, en la producción de un bien, de un servicio. Bueno, eso también tiene que estar como entrelazado con los contenidos de cualquier propuesta educativa. En la Ley General de Educación del año 2008, que no fue derogado por la LUC, que está el PECTO, en el artículo 40, establece 9 líneas transversales para los contenidos de cualquier modalidad educativa. Eso no fue derogado, por lo tanto está vigente. Una de ellas es educación a través del trabajo. En ese sentido, el trabajo en sí forma. Acá tenemos un programa como Yo Estudio y Trabajo, que lamentablemente alcanza a pocos jóvenes, porque está solo sostenido por instituciones públicas. El sector privado en 14 años nunca se ha podido o ha querido involucrar, lamentablemente, pero esas experiencias, perfectibles, mejorables, en realidad son formativas. Es decir, que además de estudiar, porque el que deja de estudiar en ese programa pierde la posibilidad de participar del programa. Entonces, en realidad, hay que estar estudiando educación no formal o educación formal para participar en el programa y de alguna forma es incluir ambientes laborales reales en el proceso de formación. Y se pueden pensar otras instancias. Pero entonces la pregunta es, ¿qué educador o qué educadores? Porque siempre hemos trabajado con un perfil único, ser o maestro o profesor. Pero en realidad, si abrimos el concepto de educación, tenemos que abrir los perfiles de educadores que necesitamos, porque seguramente vamos a necesitar trabajar en equipos que reúnan distintos perfiles de educadores. Y tomando esta pregunta que usted se hace, ¿qué piensa sobre la creación de una universidad de la educación? Bueno, si necesitamos, sigo mi línea de razonamiento, si necesitamos distintos perfiles de educadores, creo yo que justamente la creación de los educadores sociales como carrera que ha ido creciendo, potenciándose, hoy día está a la par dentro del Consejo de Formación y Educación, o de la carrera de magisterio, o de la carrera de profesorado, o la carrera de educación social. En definitiva, la pregunta que hay que hacerse, ¿cuál es la pedagogía o cuáles son las disciplinas para estos nuevos perfiles de educadores que necesitamos? La experiencia nuestra, cuando en el año 89 nos pusimos en el equipo a pensar todo el diseño, más allá que invitamos a muchos profesores de la Universidad de la República a participar en el diseño, en el campo educativo, cuando fuimos a las bibliotecas, la pedagogía que estaba publicada y escrita era la pedagogía de la escuela. No era la pedagogía de la educación, con todo respeto a los colegas, pero en definitiva necesitamos una pedagogía para la educación, tal como lo estoy planteando, en la medida en que si abrimos el panorama vamos a necesitar muchas líneas de reflexión para que son las distintas situaciones que se van a enfrentar, ya sea por el contexto institucional, por los contenidos a trabajar, por las metodologías y por el distinto perfil de sujeto con lo que va a trabajar ese educador. Pensar por más lo la tanto, educación. Y termino tu pregunta. Por lo tanto, si haciendo este razonamiento necesitamos entonces potenciar la pedagogía y potenciar la disciplina para la formación, sin duda necesitamos un ambiente universitario, necesitamos una universidad de la educación que pueda justamente potenciar la investigación, porque en lo personal, hasta ahora los formadores son elegidos por su currículum, por su trayectoria, no por una política de búsqueda de conocimiento. No hay una política de investigación o de problemas que me permita a mí la selección, sino que en realidad hay una selección de que, bueno, Maite sabe tanto, bueno, vamos a contratarla para que quede clase tanto. Pero además de eso, que es una estrategia válida, necesitamos investigar, porque si la investigación no nos permite actualizar el conocimiento, la formación se va desactualizando. Pero ahí le pregunto, ¿hay resistencias a actualizar el conocimiento de alguna manera? Porque la educación a veces daría la sensación de que es un tema como que nos aburre, está ahí, pensamos, no es para los niños, bueno, está. Y cuando se quiere mover algo, se quiere cambiar algo, saltamos todos, ¿no? ¿Por qué hay como esa cuestión de contradicción, me parece, en el sentido en relación a la educación?
¿O por qué cuesta tanto avanzar en estas cuestiones que usted dice, por ejemplo? En el caso de la Universidad de la Educación, el problema es político, no es pedagógico. Sí, Es sí, decir, totalmente. Digo, por lo tanto, es decir, hay, incluso en Cámara de Diputados, en las dos instancias, se aprobó y el bloqueo apareció en el Senado. Por lo tanto, está claro que es un problema político y además ubicado concretamente en el tema del cogobierno, ¿no? Cuando en realidad la experiencia de la Universidad de la República, con casi 180 años de vida, la experiencia de quienes hemos participado por ahí en cualquiera de los órdenes, y lo que uno vislumbra es que el mero tránsito por los centros, por las aulas, por la vida estudiantil y demás, es altamente formativa. Construye vínculos, se relaciona con otros, es decir, tiene que tomar decisiones, se tiene que reunir en asamblea, tiene representantes en el orden, el estudiante puede ir al consejo a su representante estudiantil para plantear algún problema, para que lo plantee en el consejo, que dada la estructura de la Universidad de la República, los consejos son el gobierno de cada facultad, ¿no? Rodrigo Barocena, el ex rector de la universidad, el otro día en una entrevista por una investigación que teníamos, nos decía, es una estructura de confederación, no de federación, de confederación. Entonces hay que tener eso claro y en definitiva la participación estudiantil no hay que verla con temor, pero porque creo que en definitiva hay una idea, a mi juicio, totalmente equivocada, porque claro, el mundo adulto y sobre todo algunos actores políticos o sociales tenemos el discurso de habilitar la participación, pero la participación después nos desestabiliza nuestras fuentes de conocimiento en nuestros lugares de poder. Entonces, en ese sentido me parece... Perdón, no entendí lo último. La participación, todos tenemos el discurso de que queremos habilitar y el lugar de los jóvenes, y los jóvenes son el futuro, ¿no? Está ese discurso políticamente correcto. Pero cuando hay instancias concretas de participación, muchas veces se desestabilizan conceptos, ideas, valores y lugares de poder. Donde claro. Es no estar dispuesto a que me muevan un poquito el piso. Y que me hagan pensar, porque en definitiva los adultos somos sumamente resistentes al aprendizaje, porque en definitiva nos interpela sobre cosas que damos por seguras, que hemos tomado decisiones, hemos andado por cosas por seguras, pero no era tan así como yo lo pensaba. Y la investigación, hay evidencia empírica que está demostrando otra cosa, y hay actores sociales que están convencidos y me fundamentan. Entonces, en ese sentido, hay un desacomodo social, ¿no? La democracia es así, la democracia social, no como un régimen de gobierno. Como concepto es realmente dinámica, compleja, ¿no? A veces nos enlentece, a veces nos dispara, pero eso es la participación. No siempre estamos dispuestos, para eso incluso la Ley General de Educación habilitó los consejos de participación y sin embargo hubo dificultades para la instalación o para que uno lo instalaran o para que otros fueran a aprovechar los espacios y los nutrieran, ¿no? Entonces, digo por dar un ejemplo, un indicador más, ¿no? Y hablando de estas cuestiones, ¿qué opinión tiene de la transformación educativa del gobierno anterior? No es mi tema de investigación, porque estoy dedicado hacia el otro sector, que no es la ANEP precisamente. Lo que pude ver, de escuchar en colegas y demás, y lo que he leído, porque he tratado de estar al tanto, pero no podría opinar, creo que es una transformación curricular, no es educativa. Es una transformación curricular. Y en definitiva, quizás haya que enfocar, pero me parece que la transformación curricular debería desprenderse de una transformación educativa. Debería ser consecuencia de transformar la educación. Entonces vamos a revisar empezar por los cimientos para después revisar los contenidos, las metodologías, los horarios, los funcionamientos, los espacios, ¿no? Es decir, me parece que ahí es donde tenemos que poner en discusión la totalidad y no simplemente pensar esto en clave de contenido. Y con respecto a esto, hace unos días le dijo a La Diaria que existe el riesgo de confundir la oposición o la resistencia, en este caso nos referimos a la reposición, a la resistencia a esa transformación educativa del gobierno anterior, con quedar en una posición conservadora defendiendo lo que ya existía. ¿Cómo es esto? Bueno, repasando esa entrevista, que fue a raíz del libro, en definitiva, cuando
hay gobiernos que establecen la autoridad vertical y de alguna forma hay algo muy parecido al ordeno y mando dentro de lo que es una estructura institucional. Es al revés de lo que debe pasar en la educación. La educación debe dar mucha autonomía a cada educador, a cada equipo, a cada proyecto, en el marco de confianza y de toda una formación inicial y permanente que debe existir como parte de una política institucional. Entonces, ¿eso qué pasa? Cuando viene una línea de trabajo fuertemente vertical, se suspenden los consejos, ponemos una dirección general, establecemos normas, empezamos como... Porque una cosa es lo que se dice y lo que aparece y después está en la cotidianeidad, cómo se va implementando ese espíritu. Evidentemente que eso hace que muchos colegas y muchos actores de la educación nos abroquelemos en la defensa de lo que ya había, ¿no? Y por lo tanto, en oponernos a lo que nos toca vivir en esa coyuntura, como pasó hace pocos años, perdemos de vista la autocrítica, la reflexión, la autoevaluación y discutir sobre la necesidad de los cambios. Es decir, en ese sentido, creo yo que tengo la total expectativa de que ahora las ATD, los sindicatos y demás tengan, a su vez, además de discutir presupuesto, además de discutir salario, que fue toda una historia durante décadas de rebaja de la calidad y de afectación del trabajo docente vía salario y vía puedan ahora abrirse otras oportunidades justamente para que, además de hablar de salario, hablemos de condiciones de trabajo, hablemos de reglas de funcionamiento, hablemos de formación inicial, hablemos de formación permanente, hablemos justamente de los temas que hacen a lo pedagógico que se requiere. Y a su vez, hablemos de una universidad de educación rescatando lo mejor de la formación docente. Fíjense que se sigue hablando de formación docente, cuando desde el año 2008 por ley se habla de formación en educación. Porque ¿qué se quiso decir en la ley? Formar en educación es formar para todas las educaciones. La formación docente es la vieja tradición que es para dar clase. Entonces, en ese sentido, me parece que hay que justamente recuperar esa perspectiva. Retomemos lo mejor de esa historia, retomemos el aporte de la Universidad de la República, que tiene más de 100 años, casi 200 años, 180, de historia acumulada. La UTEC está haciendo su desarrollo hacia una nueva universidad, que en este caso su objeto de estudio sería la educación. Esa es mi posición personal, hay muchas posiciones al respecto. Jorge Camors, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, autor del libro Una perspectiva necesaria para pensar y hacer educación, temas para incluir en el debate educativo. El libro lo pueden encontrar en Librería América Latina el 18 de julio 2089 para quienes quieran leer más sobre el pensamiento de Jorge y la necesidad de pensar en la educación. Gracias. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Muchas gracias. Bien, llegamos al final. No se nos levante todavía, no se nos levante, es un segundito, ya lo dejamos. Si quiere pasar, pase también, no vamos a andar deteniéndolo. Se viene Ideas Cruzadas, hoy Energía y Medio Ambiente. Y después Noche Plena con Mariano Bermúdez. Y lo tengo que leer, Mariano Bermúdez es muy conocido, pero soy de la generación a la que le sale decir Gustavo Bermúdez, que era el que hacía las telenovelas con Grecia Colmenares, pero no, Mariano Bermúdez en Noche Plena a las 23. Ahora Ideas Cruzadas, Energía, Medio Ambiente y Futuro. Quédense en TV Ciudad, nosotros nos volvemos a encontrar con ustedes el próximo domingo aquí a las 20 horas. Chao, gracias por estar con nosotros. Adelante, Camor.